Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. La aventura hoy día la vamos a compartir junto a Brian Jiménez Franco. Brian ha sabido integrar enfoques no convencionales como los principios del taoísmo para abordar la gestión de proyectos desde una mirada más fluida, emergente y humana. Brian, ingeniero de sistemas y computación, tiene más de 25 años de experiencia, es coach de transformación empresarial, consultor ágil y fundador de Itera Consulting. Ha liderado iniciativas de transformación digital y agilidad organizacional en diversos sectores, incluyendo banca, telecomunicaciones, industria y servicios públicos, tanto en Latinoamérica como en Europa. Brian ha ocupado roles clave como director del Centro de Excelencia Ágil en Everest, Operation Manager en ThoughtWorks y CEO en Banco del Estado de Ecuador. Su enfoque integra prácticas Lean Agile, estrategia de producto digital y gestión del cambio con modelos como SAFe, Scrum, Kanban y herramientas de Agility Health Radar. Y además es facilitador y formador en metodologías de descubrimiento de producto como Lean Startup, Design Thinking y Lean UX. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Bien, Lucía, buenas tardes y saludos a todos quienes te acompañan en este podcast. Muy emocionado de compartir estas ideas con ustedes. Ahora que lo presentas de esa manera, ¿no? De que cómo he incorporado esto en el tema del TAO, en los proyectos, en las iniciativas ágiles. Esa es la lucha. A veces se puede, a veces no se puede, pero ese es el intento que hacemos, efectivamente. Hablemos de eso, es un tema que me encanta, con mucho gusto. Ya, genial. Brian, primero que todo, yo quiero preguntarte cómo comenzaste a acercarte a los principios del taoísmo. Mira, qué interesante. Lo que pasa es que cuando yo estaba en Costa Rica, para que Ujú. las personas que se unen a tu podcast conozcan un poco más de mí, yo nací en Ecuador y estuve en Ecuador, estudié la ingeniería de sistemas en la Católica de Ecuador, de Quito, y después me fui a hacer una maestría de negocios en la Universidad de Costa Rica. Y la verdad es que me encantó Costa Rica. Me quedé, no me quedé un poco tiempo, sino que me quedé 15 años en Costa Rica y me hice ¿Ya? costarricense. Y yo pensé que me iba a quedar a vivir en Costa Rica, la verdad. Ujú. Pero bueno, entonces allá en Costa Rica, por allá por el año 2009 debe haber sido, que me llamó la atención el comenzar a hacer meditación. ¿Ya? Y conocí a un grupo de amigos, de amigas, de amigos que me dijeron: "Puchicas, deberías venir acá con esta experta que hace una meditación guiada muy buena en su casa, que queda en las afueras de San José, en un lugar que se llama Santana, muy bonito". Y dije: "Bueno, voy a probarlo". A mí siempre me ha gustado intentar cosas diferentes, nuevas, y en Costa Rica como que se da, vieras, es un ambiente bien relajado en Costa Rica. En fin, hice esa meditación que me gustó muchísimo y por ahí comencé a investigar acerca de cosas diferentes, ¿no? De algunos conceptos que nos comentó en ese día esta facilitadora, digámoslo así. Y la verdad es que siempre me llamó la atención también las religiones diferentes a la mía. Yo fui bautizado como católico, ¿cierto? Estudié en Ujú. la Universidad Católica de Quito. Además, tuve educación con los jesuitas en Quito, en el colegio y en la universidad. Entonces, siempre estuve relacionado a ese lado, ¿no? Pero quiero pensar que la forma en la que me educaron en mi casa y también los jesuitas fue de una mentalidad bastante abierta. Entonces, en la exploración yo no encontraba ningún peligro. Y efectivamente comencé a leer más del Tao y me llamó muchísimo la atención el hecho de que fuese más que una religión, una metafilosofía que no tenía Ujú. ni Dios, ni ritos, ni creencias puntuales, ni nada de lo que tienen las religiones tradicionales. Dije: "Mira qué interesante", ¿no? Y esto hizo bastante clic en mí justo en ese momento que estaba comenzando a hacer la meditación, porque se trata justamente de la meditación de como de vaciarte, ¿no? Y ahí entró este concepto del vacío, que es una cuestión esencial del Tao. En fin, después creo que lo vamos a explorar, pero fue por ahí y después continué este camino de exploración del taoísmo hasta que me declaré oficialmente taoísta
Ya. Y me declaré también ateo. Gracias a Dios soy ateo, digo yo, no, soy ateo. Con mucho respeto a las religiones de todos, pero, me gustó mucho y realmente creo que me adhiero a ese pensamiento. Hay un libro también, y con esto cierro esta idea, que leí también en un momento más joven mío, cuando estaba en la universidad, que se llamaba Los Cuatro Acuerdos. Es un libro de un mexicano que habla acerca justamente de 4 ideas principales, primordiales, que uno podría, considerar, y una de ellas tenía que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que esta idea de que somos más que nada, seres domesticados socialmente y que estamos llenos de acuerdos que no necesariamente fueron aceptados por nosotros, sino que en buena onda y en buena lid nos fueron Ujú. impuestos. Entonces, este libro de los cuatro acuerdos te invitaba a que amablemente te cuestiones de eso y que realmente dejes salir las cosas que no son acuerdos tuyos y que comiences a dejar entrar nuevos acuerdos tuyos propios, ¿no? Entonces Ya. esto ahí es donde caló todo y se conectó. Por ahí viene mi interés del Tao, fíjate, Pues por allá mira, viene. interesante como toda cómo fue calando. Y ahí, Brian, un poquito, si nos puedes contar como, eh, cómo qué principios, un poquito, después vamos a ir entrando así más, pero como qué principios y cómo estos principios del taoísmo, ¿cierto? Nos pueden ayudar a gestionar Mm, proyectos con más fluidez claro. hoy día. Claro, mira, qué interesante, qué es lo que pasó. Y ahí tengo que contar una historia rapidita. Y tiene que ver con que una de las cosas que me decidió a quedarme en Costa Rica cuando yo terminé mi maestría, por allá por el año 2006, es que justamente me ofrecieron un trabajo como gerente de proyectos de una empresa que tenía una oficina en Silicon Valley Ya. y, hacíamos los proyectos, los desarrollábamos con una parte en Costa Rica. Entonces, yo comencé a ir muchas veces a Silicon Valley a trabajar con diferentes empresas, con startups en particular. Y en ese trasegar, en ese conocer, justamente ya comenzaron, y te estoy hablando del año 2006, 2007, ya comenzó el tema de las metodologías ágiles ya fuertemente para mí en particular, ¿no? Yo podría Ujú, decirte que desde ahí data mi relación con las metodologías ágiles, porque claro, al tratarse de startups, al tratarse de innovación, al tratarse de Silicon Valley, la agilidad era como un must, algo que tenía que ujú. incorporarse y comenzamos a aprender. Y mira, ahí se van conectando cosas, ¿no? Esas los Ya. 2007, 2006, 2007, esta cuestión del libro de los cuatro acuerdos que venía antes y después la meditación y se comienzan a mezclar estas ideas donde me invitaba cada vez más como el camino, el Tao, el camino me invitaba a explorar una visión propia de hacer las cosas, todo como que se fue moldeando, ¿no? Entonces ahí también en el rato que conozco el Tao y comienzo a entenderlo, digo, puchicas, esto se parece mucho también al tema de las metodologías ágiles porque Ujú, nos invita a amablemente cuestionarnos lo que creíamos y a darle un toque más humano, más fluido, menos estricto. Entonces ujú. comienza también a decir, oye, esto, en Costa Rica tienen un dicho, ¿no? Dicen, si hace miau y aruña, debe ser gato, ¿ya? Ya. Entonces, yo cuando vi estas señales digo, puchicas, yo creo que tiene mucho que ver una cosa con la otra, y ahí comencé a explorar. Y efectivamente, ya cuando uno comienza a profundizar en algunos aspectos del Tao, se da cuenta que hay algunos principios esenciales que resuenan muchísimo con los principios también de las metodologías ágiles, ¿no? Ujú. En particular, hay uno de los principales, hay un par que son como esenciales, diría yo, y ahí después se van despegando algunos, pero el primero es el famoso Wu Wei, que es la no acción, pero en realidad no se trata de una inacción, sino más bien es un no forzamiento a algo que no tiene que ser, ¿no? Sino más bien un fluir a través de esa realidad e irla acompañando hasta que ella misma se desenvuelva a donde tiene que desenvolverse, ¿no? Entonces ya solo con decirte esto, tú que eres agilista, creo que te podrás dar cuenta que tiene mucho que ver también con la visión que tenemos en agilidad, que ya dejamos un poco detrás el tema del control, del pensamiento de control, y más bien nos volvemos unos facilitadores, unos acompañantes de este camino para Sí. facilitarlo, para hacer que fluya hasta donde tenga que fluir, inclusive en aquellos casos donde ese camino
tiene que truncarse porque no tiene sentido, ¿no? Ujú. Y aquí es donde yo digo que ya tiene un contacto más interesante el Tao, ¿no? Porque una de las formas en las que se explica el Tao, que es casi poético, es una cuestión muy bonita, es como una historia. ¿Tú has escuchado alguna historia taoísta, Lucía? ¿No? Creo que sí, no sé si taoísta, pero creo que sí. Creo que he escuchado Ajá, una que mi mamá alguna vez mi mamá un tiempo, estuvo meditando y estuvo, no sé, practicando varias cosas y ajá. de Reiki, yoga, me acuerdo, y también tenía un par de libros de Mm, taoísmo, y ya. me contó alguna vez una historia del de la buena suerte o la mala suerte, pero no sé si tiene que ver con eso, con el taoísmo o Esa, no. mira, esa es A ver, dale, cuéntala la nomás, famosa, cuéntala. es cortita, es una Sí, sí. historia simpática porque dice que es un campesino, ¿cierto? Que está en su casa de campo una noche y en eso le vienen a visitar otros campesinos y se acercan donde él bueno, a visitarle, le dicen, bueno, ¿cómo te ha ido? Y este campesino es un sabio taoísta, muy virtuoso. Dice, mira, no sé la verdad, pero lo que les puedo contar es que hace unos 5 días se me fue uno de mis caballos. Entonces los otros se apresuran a hacer un juicio y le dicen, puchicas, oye, qué mala onda, o sea, es una cuestión mala la que te ha pasado. Pero él, como es sabio y es persistente, dice, mira, no sé si es mala en realidad o buena porque lo que sucedió es que cuando el caballo se fue al campo y allá arriba en la montaña se encontró como con 4 caballos más y regresaron 5. Y ahora tengo 5 caballos. Entonces le dicen, se apresuran de nuevo a decirle que bien, entonces algo bueno lo que te ha pasado. Dice, bueno, no sé, porque mi hijo al ver tantos caballos, el día siguiente quiso domarlos, se montó a uno y se cayó y se rompió la pierna. Chicas, no, ha sido algo malo. Entonces, ¿qué te pasó? Dice, no sé, porque ayer, mira, pasaron los militares y se llevaban a todos los muchachos a la guerra y no se pudieron llevar a mi hijo porque tenía la pierna rota. Entonces, esta historia Mm, no tiene un final. Y lo que trata de decirte es que en realidad no existe un juicio de lo que es bueno y malo, simplemente lo que tiene que ser. Y yo creo que eso es una parte de lo que nosotros tratamos de incorporar. Yo, por lo menos, como facilitador, como coach, trato ujú, de incorporar en las organizaciones desde ese modelo de experimentación que está junto, que está anexado al corazón de la agilidad, donde tiramos varias apuestas en diferentes líneas, pero en realidad no nos enamoramos de ninguna porque puede ser o no puede ser, ¿cierto? Y ujú. en el caso de que no sea, es pronto mejor decir cortémoslo y exploremos una nueva línea, ¿no? Pero Exacto, con sí. solo decirte esto, ya te vas a dar cuenta que es una mentalidad que es justamente la que uno llega a cambiar en las organizaciones, ¿no? Las Ujú, organizaciones están estructuradas en proyectos y los proyectos construyen carreras y quien tuvo éxito con el proyecto se palanquea hacia arriba y está bien, de repente está bien, no sé si está bien o mal, pero es como la forma en la que se presenta. Pero efectivamente el enfoque es en el proyecto y muchas veces el proyecto tiene que salir adelante, aunque no tenga valor, aunque haya demostrado que en realidad no era una buena idea en un principio, pero llevamos esto como que esa idea de que el éxito, y aquí es una cuestión esencial, de que el éxito está relacionado al cumplimiento de un plan y no a la ujú. Sí, generación del valor, ¿no? Entonces, va por ahí un poco lo primero que te puedo comentar de la relación del Tao, los proyectos y esto, ¿no? Esta temática. sí, 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 sí. Tú hablaste recién del Wu Wei, ¿cierto? Que es como Correcto. el no sé si lo voy a decir bien, pero como el no hacer, pero como o el no forzar, digamos, como No un poco como forzar. dejar fluir, ¿no? Como Exacto, es eso. Sí, no hay una traducción exacta, ujú, la traducción exacta es la no acción, pero es que realmente se malentiende ahí. Es simplemente sí. dejar fluir, dejar que las cosas fluyan. Ajá. Sí. Y otro concepto que también vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Es el Li. Entonces, Li. sí, nos puedes contar, porque algo hablaste del Wu Wei y el Li, pero si nos puedes contar como a grandes rasgos de qué se trata cada uno, como para que ahí Claro. empecemos a ver su relación con la gestión de proyectos. Algo ya pasaste del Wu Wei, pero vamos con Claro. el Li también y de ahí vamos haciendo doble clic.
Por supuesto. Mira, el I tiene que ver, el I es del orden desordenado. Entonces, ¿qué es esto? Que Ujú, hay imágenes que lo dejan ver así claramente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo entré a un museo en París muy bonito que se llama el Branly, a la entrada hay unos cuadros de tribus africanas, ¿no? Y básicamente son círculos concéntricos que están hechos como en puntillismo, ¿no? En diferentes colores, en unos, si no me equivoco, eran unos canvas oscuros, negros. Entonces, como los colores son resaltados, es muy bonito. Entonces tú comienzas a ver los círculos, pero los círculos no son exactos en realidad, ¿no? Son intentos de círculos y como son de diferentes colores se ve muy bonito. Entonces, cuando tú te pones a ver eso y piensas, por ejemplo, en las tribus de estas africanas y demás, y ya comienzas a profundizar un poco en esta temática, te das cuenta que cuando tú, por ejemplo, cuando tú cortas un árbol, ¿cierto? Tú lo talas, tú comienzas a ver las diferentes capas que tiene el árbol, ¿no es cierto? Que ujú, según ha sí, sido su crecimiento, ¿no es cierto? Y también son de esa manera concéntrica, aunque no son perfectas, ¿cierto? ujú, Simplemente van siguiendo un patrón. Igual las vetas de una hoja, ¿no es cierto? Que una hoja cualquiera de cualquier árbol, tú vas a ver que ujú, tiene sus vetitas y no son exactas, pero tú de todas maneras cuando las miras, notas un cierto orden, ¿ya? Y ujú, ese sí, orden es el Li, ¿cierto? Lo que para el Tao es burdo y grotesco y grosero, es un orden así exacto. Eso no es normal. Al Tao como que cuando lo mira dice, algo está mal aquí, cuando ves algo perfecto, ¿no? Y ujú, cuando tú ves que algo que sigue como su natural forma, ese es exactamente el Li. Entonces, se refiere mucho a esta capacidad que tiene la vida, el universo, a irse organizando a su propia manera, ¿no es cierto? A su propia manera. sí, Y esto ya se vuelve súper tangible también en el tema de las metodologías ágiles, cuando nosotros impulsamos muchísimo que los equipos sean autoorganizados, ¿no es cierto? ex Y sí, efectivamente, a ratos, cuando comienzan a autoorganizarse, bueno, tú que has de haber trabajado también con algunos equipos, me imagino, con bastantes, al principio es un poco caótico para ellos, ¿no? Porque es pasar, especialmente si provienen de un paradigma anterior, les cuesta un poquito entender y apropiarse. Entonces ahí yo comienzo a ver como que la hoja y las vetitas de la hoja todavía no están, así están como ujú, formándose, o los círculos todavía no están exactos, pero con el tiempo, si uno persiste en esta visión, en esta sabiduría y en el acompañamiento desde esta filosofía y con los principios y valores ágiles, pues llega, en el mejor de los casos, a lograr que ese equipo sea autogestionado. Entonces, tiene que ver con esta capacidad de que las cosas van formando también su orden, ¿cierto? Pero a su propia manera. Eso es el orden desordenado porque no es perfecto, por dicha, no es perfecto. sí, entiendo absolutamente, y también lo asocio con procesos de ajuste, ¿cierto? Como de también de fluir como de alguna manera y que las cosas se van ordenando. Lo mismo pasa con los Ujú, equipos. De repente hay periodos, ¿cierto?, que son más tormentosos, ¿no? Como más duros, claro, ¿cierto? Como, pero claro. también es parte de un orden natural y de madurez que podemos llamarlo de muchas formas, pero Mm, que van pasando los equipos. Y ahora un claro. poco como el Wu Wei, ¿cierto? Algo esbozaste, ¿cierto? ¿Cómo lo relacionamos con la gestión ágil en los proyectos? Mm, Y, y ahí también me gustaría que habláramos un poco de eso y también como de ejemplos, ¿cierto? En mm, cuanto a tu experiencia, de lo que has visto, ¿cierto? Cómo el de alguna manera presionar, ¿cierto? Como o forzar ciertos productos, planes, mm. organizaciones, etcétera, puede generar problemas y cuando también el dejar fluir ha traído como resultado, igual voy a caer como en contra de de la historia que estábamos hablando, pero no sé si buena suerte, pero resultados que a lo mejor son beneficiosos para la organización, para el Claro. proyecto, etcétera. Bueno, mira, es que yo creo que, mira, topas un punto, una fibra sensible en realidad ahí, porque Mm, justamente podría ser que no sea el caso, podría ser que no funcione, podría ser que no se dé para esta organización, que no se dé para este grupo de personas, que no ujú, esté dado para esta forma de gestionar esta organización que tú y yo nos hemos enfrentado muchas veces a esto, me imagino. Yo personalmente sí, a una organización que te pide agilidad, ¿cierto? Pero no entiende, no sabe para qué es
y el rato que la tiene no sabe cómo usarla, ¿cierto? Y no sabe cómo aprovecharla y sigue mandando a estos equipos de una manera predictiva, rígida, de control. Entonces, ujú, sí, también podría ser, fíjate, Lucía, que el resultado sea que no vaya a ningún lado, como la ujú, historia del campesino, ¿no? Entonces, a mí yo lo que me he dado cuenta es que realmente sirve muchísimo el respetar la realidad y el proceso de cada organización. Y aquí yo ya me circunscribo a principios de lo que tú y yo manejamos, de nuestra cajita de herramientas. Kanban, uno de sus ujú, principios fundamentales es justamente respetar la situación actual, respetar el proceso de cada organización, de cada grupo, de cada reto. Eh, claro que cuando sí se da, es súper satisfactorio. Yo, por ejemplo, te cuento de una organización global que a nivel regional fue mi cliente durante algunos años ujú, y ellos, bueno, el vicepresidente latinoamericano tuvo a bien de trabajar conmigo y me recuerdo en alguna reunión estar reunidos con los gerentes de cada país, hablando de su planificación estratégica y de cómo incorporábamos los principios, valores ágiles y prácticas para ellos, para consolidarlos como equipo. Y una de las cosas que obviamente él, después de participar en diferentes talleres, entrenamientos, le quedó bastante claro, fue una pedida que les hizo a los gerentes de cada país, ¿no? A sus ya, reportes directos. Y me gusta mucho porque a veces pasa que cuando estoy en algunas organizaciones, las personas de ahí comienzan a decir cosas como el Brian dice, y ahí digo yo, ya la mitad de mi trabajo está avanzado, digamos. Bueno, él les decía a sus gerentes, les decía, miren, como el Brian ya nos dijo, yo aquí más bien voy a favorecer y voy a felicitarles cuando ustedes vengan y me traigan menos proyectos y me digan, logramos matar estos proyectos que no valían la pena. Entonces, claro, ya, de entrada los gerentes que vienen con esa mentalidad, ¿no? De ir creciendo sobre el base de proyectos, más es se mejor. quedara, claro, y también porque es mi proyecto y yo lo estoy impulsando y voy a brillar con esto, ¿no? Claro, la reacción de ellos fue importante porque yo creo que es la primera vez que alguien les decía eso y no les tomaba en cuenta que tenían que lograr ese proyecto, sea como sea, que era un poco la visión antigua, ¿no? Y les dijo, no, si ustedes logran matar más proyectos que no tienen sentido, yo más bien les voy a felicitar. Así es que comencemos a hacer ese tipo de visión. Pero fíjate qué interesante esto que te digo, ¿no? Y esto tiene que ver con otra temática que yo te había conversado que podemos ver en algún otro momento con la forma en la que se organizan, se estructuran las organizaciones, que es lo que yo creo que es el límite final de las metodologías ágiles, donde ya topan Ujú, con cerca, como decimos sí, en Costa Rica, porque claro, si no hay una decisión desde el más alto nivel de realmente cambiar estos seteos, estos acuerdos, como dice el libro de los cuatro acuerdos, entonces el avance es lento, es muy limitado, ¿no es cierto?, hasta dónde se puede llegar. ¿Se puede ganar algo? Sí, porque también yo he aprendido a salirme del blanco y el negro comentado, y sí se ujú, avanza mucho, se agilizan de repente los equipos y todo, no llegan a ser una organización ágil, pero adoptan la metodología hasta donde pueden y donde les hace sentido, ¿cierto? claro, Y, ujú, y, y lo cual también ya es una ganancia. Entonces, yo lo digo porque de verdad, no sé si tú lo has escuchado, Lucía, o te ha pasado, a veces en nuestros contextos ágiles, los juicios son como muy blanco y negro también. Ah, eso no sirvió, eso no sirve, el negocio es el culpable. sí, Y yo desde esta visión ágil te digo, si tiene que ser, será, y si no, pues ya es algo. Y en algún momento ese punto que lograron, les resonará en el futuro donde se cuestione y digan, ah, de eso nos hablaban, entonces lo retoman y lo van avanzando, ¿no? Entonces es un tema de flujo continuo sí. en las organizaciones y en los proyectos. ¿Te ha pasado? Sí, lo has visto, ¿no? Donde pega con No, cerca la agilidad. exactamente, como, y para todos lados, digamos, como cerca de arriba y cerca como de abajo, de como de todos lados, de áreas paralelas, de todo. Lo que pasa es que si Claro. no, yo creo que si no están, efectivamente, como tú dices, si no están todos en la misma, no, Y yo creo que tiene que venir con una visión desde arriba, ¿verdad? Porque estamos hablando de organizaciones que se están transformando, lo que significa que tienen una mentalidad tradicional. Yo no estoy deleznando eso, esa es la forma en la que han llegado hasta aquí, ¿cierto? Pero tenemos que ser conscientes de que esa es la realidad. Entonces,
También me encuentro con personas que dicen, pero el negocio, pero que el negocio no nos dejó. Ese era el punto de partida literalmente, o sea, justamente porque son así nos necesitan y yo les suelo decir a los coaches, a los facilitadores, los últimos que nos podemos decepcionar o bajonear somos nosotros sabíamos que esta guerra era así. Pero ya te digo, cuando no se llega arriba, la agilidad termina siendo una suerte como de truco mecánico, y les sirve de algo, pero no les llega a servir completamente, ¿no? Ahora, que todos lo necesiten o no, también es otra pregunta que habría que hacerse. En fin, Exactamente, sí. ¿Y te ha tocado ver que en el fondo que el micromanagement en algún proyecto le juegue una mala pasada? claro, por supuesto. Y ya te digo, es dificilísimo que, pero bueno, yo ahora parte o sea, ya no ahora, pero desde hace ya algunos años, Ujú, me di cuenta de que efectivamente si no había una educación en la gestión de los productos digitales en primera instancia, cualquier ujú, cosa que uno pudiese avanzar en términos de la metodología iba a topar en algún momento con esa cerca. Porque claro, si estás pensando en productos perfectos de una sola, ¿cierto? Y tirarte a eso y gestionar un backlog, un wishlist lleno de cosas que dijeron un montón de gerentes, pero nunca fueron validadas por un usuario, donde no hay ujú. una verdadera orientación customer centric. Entonces, yo ya comencé a ver eso desde hace algún tiempo y lo primero que hago es yo parto con los equipos, obviamente, desarrollando Ya, ciertas capacidades, memoria muscular que le llamo yo, ¿no? Que sigan haciéndolo a su manera y cada vez mejor, etcétera. Pero también en las capas de gestión, especialmente los productos, un acompañamiento constante para que vean que no tiene sentido esperar mucho tiempo para poder tener algo. ujú. Y mira, cuando uno les habla en su lenguaje, en lenguaje de negocios, ahí yo creo que es del éxito, ¿no? He tenido mucho éxito compartiéndoles el concepto del costo del retraso, el cost of delay. Y yo Ya, les digo, pues chicas, mira, tú ciertamente puedes esperarte al final cuando tengas todo perfecto y sigas metiendo cosas hasta que te sientas segurísimo de que esta cuestión es antibalas. ¿Ya? Pero ha pasado tiempo y alguien más sacó algo antes, ¿eh? Entonces alguien más va a cosechar el valor que tú no estás cosechando y eso de repente ya no te coloca bien a ti a nivel estratégico. El que pega primero pega dos veces, el dicho, y yo así los voy llevando para que vean, por ejemplo, que la gestión, y en relación a tu pregunta puntual, la gestión esa del wish list, así de las cosas, y siguen llegando cosas nuevas, y no salgo hasta que no tenga la cuestión perfecta, no es la mejor estrategia, ¿no? Para su producto. Me he topado ahora que estamos con el tema de la inteligencia artificial, te imaginas, hay montones de proyectos y organizaciones que están metidas en eso. Y obviamente yo estoy ayudando o colaborando con algunos y recuerdo en el caso de uno en particular que llegó a retrasar la salida de un producto que ya estaba casi, yo diría que estaba, no, estaba literalmente listo para su primera exposición a los usuarios y de repente a alguien se le ocurrió hacerle una pregunta a esta inteligencia artificial, esta GenAI que se hizo. Y te entiendo. resulta que el sistema le contestó mejor y más profundamente de lo que debía. Y entonces el pánico, ¿no? Paren, paren, es que esta inteligencia no debería contestar esas preguntas que son de otro ámbito, pero Ya, son muy grandes. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que el sistema era demasiado inteligente, ¿ya? Entonces iban a parar para que sea un poco más tonto y entonces te das ya, cuenta cómo esta gestión, esta forma de gestionar, de no salir hasta que tengas todo perfecto y además con características de dudoso valor, no es estratégico. Entonces, cuando le hablas del negocio de esa manera, comienza a verlo, comienza a entenderlo y ahí ya puedes ir acompañando a los equipos para que los equipos digan, puchicas, qué bueno, Brian, ya no nos van a hacer esa tontería, porque imagínate, tenemos que programar para hacer más tonto el asistente. mira, ¿Qué, qué qué, locura, qué suena mundo, ¿En qué mundo loco. estábamos? Y ahí es cuando los equipos también se comienzan a desmotivar, ¿no es cierto? Cuando saben que están haciendo cosas que no son valiosas, que no tienen sentido. Entonces, se trata de Mm, ir acompañando esta cuestión por los dos lados, ¿no? Eso siempre yo lo he dicho, ¿no? Es un top-down y un bottom-up, acompañando desde los dos lados para que haya
ese encontrémonos en la mitad en algún momento. Ujú. No, 100% como y el Wu Wei, ¿qué relación tiene? Veo mucho, pero quiero escucharte a ti un poco, ¿qué Claro. la relación que tiene con el liderazgo, con Mm, claro, pues es que tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a pensar en el concepto de liderazgo tradicional, ¿no? De hecho, yo tengo un post en mi LinkedIn que habla ya, de los cowboy managers, ¿no? ya, Esa visión de los gerentes antiguos que era entrar pateando el ya, perro y tirando balazos y el que tiene las alforjas más grandes, el que gana, ¿no es cierto? Claro, esto es completamente diferente. Es ese líder que está detrás de la gente, es el líder que está apoyando, habilitando a la gente, ¿no es cierto? Es esa visión. Entonces, para que tú puedas aceptar ese rol que es completamente distinto al que te habían dicho, ¿no es cierto? Que tienes que estar adelante tirando a la gente, que si no les empujas no van a avanzar y tú tienes que decir exactamente cómo tiene que ser. Entonces es clarísimo que se necesita un cambio de mentalidad, ¿no es cierto? En términos de liderazgo también. Ciertamente algunas habilidades, algunos trucos metodológicos. Por ejemplo, por decirte uno, yo he visto muchos gerentes o líderes que en muy buena intención entienden el valor de repente de la autonomía, pero el rato de implementarla suena más a abandono que a autonomía, ¿ya? Y efectivamente, ahí entran herramientas puntuales. Yo uso para esto, por ejemplo, para meterme al tema uso los 7 niveles de delegación que tiene Management 3.0, que me gusta esa parte en particular. Yo voy sacando como de todos lados y les lo he muestro que visto. la delegación no puede ser abandonar a la gente ni ser un autócrata, ¿no? Sino ir encontrando en cada situación y en el nivel de madurez de tu equipo y de la gente cuál es el que tiene sentido y dialogarlo y acordarlo y de esa manera meter a la gente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que a más de este tipo de facilidades o voy a decirlo así, trucos metodológicos, herramientas, va este cambio de mentalidad en los líderes en que se comiencen a sentir cómodos, en perder un Ujú, poquito el control exacto. y que puedan dejar que la gente falle un poco pensando más a mediano y largo plazo, donde quedan ya habilitados. Pero a cada vez, ves, cada vez vamos topando puntos que son un trabajo Sí, pero importante en cada uno de estos roles, porque a un líder, háblale acerca del fallo y ya tienes que comenzar a cambiarle esa parte también, ¿no? Entonces, ujú, yo cuando hago sí, mi intervención con gerentes y demás, una parte es evaluar cómo están ellos abordando, enfrentando el reto frente a sus personas, a la gente con la que trabajan, ¿no es cierto? A la gente que ujú, lidera. Porque si no les permiten fallar y les cobran el fallo muy fuerte también, entonces es fácil decir, nadie va yo quiero que sean independientes, yo quiero que tengan iniciativa y toda la gente temblando las piernas. Eso no claro, existe, ¿no? Entonces, exactamente, sí, entonces ahí es cuando el Tao también, mira, aquí hay un concepto esencial que me va a venir perfecto para explicar esto. Y tiene que ver okey, también con un libro que sacó hace un tiempo un autor que yo le conocí, el Barry O'Reilly. De hecho, tuve una clase con él buenísima en Nueva York y él sacó un libro que se llama Unlearn, que es desaprender. Entonces, ya, este concepto esencial también del Tao, y es el que me ha servido muchísimo para que la gente entienda que si yo no dejo ir algunas cosas de mis acuerdos mentales, no voy a poder aceptar otros, ¿ya? Hay sí, una parte del Tao en esa forma tan poética, tan bonita, que dice que lo que le da valor a una taza, ¿cierto? Esa taza de tomar, es el espacio ujú, vacío que tiene adentro, ¿no es cierto? Igual lo que le da valor a una casa es el espacio vacío que tiene adentro, ¿cierto? Que es donde ya pues vive la gente y se hace el hogar, qué sé yo. Entonces, es interesante esta visión porque te dice, pues chicas, te lleva a reflexionar de que hay ratos donde necesitas vaciarte para poder dejar entrar otras cosas. Y creo que con algo tan visual como lo de la taza o la casa, la gente comienza a entender, diga, chicas, sí, ciertamente, ¿no? Tendría que dejar ir algunas cosas para poder dejar entrar nuevos acuerdos finalmente. Entonces, hay que trabajar montones esto y a veces se logra, a veces no se logra, Lucía, esa es la mm, verdad.
con sí, uno se logra, con otro no se logra, pero hay algo interesante y aquí yo sí soy un poquito maquiavélico, y es, ya, es a ver. agarrarte un poco de las, de los liderazgos de las organizaciones, porque quieran o no quieran, si les viene la orden de vaciar la taza, en esa mentalidad antigua van a tener que vaciarla, ¿no? Aquí hay Ujú, una frase muy bonita de Osho, que también es taoísta, fíjate, Osho es taoísta. ya, sí, se escucha. Este autor indio bueno, es otra historia, es todo un personaje ahí, hay de todo, creedores y detractores. Pero el Osho dice, tiene una frase muy buena que dice lo siguiente, dice, eh, la mejora personal es una decisión del ego, pero no Ujú, tiene conclusión o concluye finalmente, positivamente, con el suicidio del ego. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se mete a mejorar, a mejorarse como persona, qué sé yo, uno se mete con ese deseo de ego, yo quiero ser mejor, quiero ser mejor, pero si ya realmente quieres llegar al último nivel, que es del ego, tienes que abandonar el ego. Esa es la ujú, mejora final en este mundo, ¿no es cierto? En esa cosmovisión. Entonces, lo interesante es que yo veo que muchas organizaciones toman esa decisión con la agilidad también. Vamos a ser ágiles, ¿no? Queremos ser ágiles. No saben por qué, ¿ah? Pero quiero agilidad, dame dos, por sí, favor, para llevar, queremos agilidad. Pero el rato no saben de qué se trata, pero yo digo es una trampa virtuosa, porque a medida que te vas metiendo, lo vas entendiendo y vas diciendo, esto es lo que yo pedí, pucha, tiene sentido en realidad, tiene sentido. Entonces, pasa lo mismo, yo creo, también con los líderes, ojalá en los mejores de los casos donde se meten con esto y cuando ya comienzan a enlazar los diferentes elementos de la mentalidad ágil y demás, entonces les comienza a hacer sentido, ¿no? Y comienzan, y para mí es muy feliz verles cómo comienzan a impulsar ellos mismos dentro de la organización. Y la verdad es que la parte donde más me alegra es cuando dicen, y como dice el Brian, esa parte me alegra muchísimo eso, porque me da sentido de que les ha hecho valor y les va a quedar esa enseñanza. eso. Sí, Eso sí. no, no, completamente. Y ahora volviendo al concepto de Lee, ¿cierto? Como este Mm, orden-desorden, o orden natural, no sé, mm, o orden que mm, fluye, no sé. ujú, ¿Cómo afecta, por ejemplo, a los frameworks de trabajo que hay o frameworks, más mm, que frameworks de trabajo, a los frameworks, ¿cierto? En proyectos o en desarrollo de mm, productos como Scrum, por ejemplo, mm. o Kanban? Claro, es que verás, yo tengo que confesar algo. Yo no soy tan amante de los frameworks en sí mismos por sí solos, ¿ya? Yo los Ya. uso intensivamente, los uso intensivamente. Pero a mí no me verás en esa batalla de scrumeros versus cambaneros y dándose de ahí de palos Ujú, quién es el mejor. Yo no voy a estar metido en esa pelea, porque yo voy a tratar de sacar desde esta misma visión del todo lo mejor de cada uno. De hecho, sí. fíjate, yo soy certificado en SAFe y no creo mucho en Safe, en la visión completa de Safe, pero a Safe yo le saco algunos conceptos y algunas prácticas y algunas cosas que las encuentro realmente geniales y útiles y las Ujú, pruebo en las organizaciones y si les sirve, pues las adoptamos y las adoptamos, después las evolucionamos. Es decir, yo creo más que se trata, más que de framework, se trata de prácticas, ¿no es cierto? De prácticas ir ensamblando tu propia cajita de prácticas de acuerdo a tu propio contexto, ¿no? Ciertamente, sí terminas teniendo una estructura mayoritaria de alguna de los sabores, digamos, más conocidos de Agile, ¿no? Ya sea un Scrum o un Kanban, dependiendo del ujú, reto que tengas, pero eso mismo también, creo que se trata de tomar y eso mismo las prácticas y entender su esencia para ver, bueno, cómo se puede hacer aquí, cómo le hace sentido a esta organización incorporar esta visión, por ejemplo, de la daily, ¿no? De la sincronización. ¿Cómo le hace sentido a esta organización? ¿Cómo le hace sentido a este equipo sincronizarse? Más de agarrar el libro y y ya, regurgitar ahí lo que dice la guía de Scrum en la página 16, 17 seguramente, de cómo se hace ujú, una daily. Eh, entonces, creo que se trata un poco de eso, de irle dando, con el I le vas dando un poquito ese orden, pero no es un orden brusco, no es un orden exacto, ¿no es
¿cierto? Es de repente un orden que proviene de diferentes saberes, de diferentes puntos. Yo, por ejemplo, generalmente estoy referenciando a Crystal o a Extreme Programming, y diferentes DFD y lo que sea, los incorporo, pero no desde la práctica exactamente, sino desde los principios de cada una de ellas para ver qué significan en este contexto. ¿Ah? Vamos a hacer historias de usuario, ya, ok, vamos a hacer historias de usuario. Pero ¿les sirve a ustedes hacerlo de esta manera o de esta manera? ¿Cómo vamos a comenzar? Eso es otra cosa también interesante y ahí está el concepto de fluir, ¿no? ¿Cómo vamos a comenzar esta práctica? No, si yo sé que el libro dice esto, yo sé que la práctica según Extreme Programming dice que se tiene que hacer de esta manera, pero teniéndolo como norte, como una orientación y entendiendo por qué se plantea de esa manera, encontremos primero dónde estamos, cómo lo podemos hacer y vamos caminando hacia allá. Entonces, yo aquí también, y con esto cierro un poquito el punto, creo que yo aterrizo algo que he visto que termina siendo la deuda pendiente de muchas implementaciones, de muchas adopciones ¿Ya? metodológicas, que es la mejora continua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es dificilísimo a veces. Uno habla de la mejora continua, sí, la mejora continua, tiene que ser parte, puf, un discursazo. Pero Sí. ¿cómo vas calando? ¿Cómo vas haciendo que sea una mentalidad dentro de estos equipos, de las organizaciones? Es todo un arte también. Y es parte Sí. también de ir encontrando la forma, lo que le resuena a esa organización y establecerle, respetarle como su visión primera a lo que lograron entenderlo y desde ahí partir, ¿no? Versus, digo, los agilistas talibanes que dicen, no, en la página 37 dice que... y así ir fluyendo con ellos en ese orden que parece desordenado, no, no es tan desordenado. Hay una orientación, hay un foco, hay un fin, y para allá vamos un poco tanteando cómo lo vamos a lograr. Eso. Sí, es todo un desafío en el fondo porque siempre hay, Mm, bueno, primero somos personas, cuesta ponernos de acuerdo, como cada uno tiene sus visiones y como tú dices, también hay personas que se apegan mucho, ¿cierto?, a ciertos marcos de trabajo, mm, porque les ha funcionado en otras vidas, ser a lo mejor así estructurado y está bien, y claro. efectivamente es difícil aprender como a despegarse de esos órdenes, en ese sentido. Y acá un poco, y creo que estamos en una cultura como bien rígida en ese sentido. Cada Claro. vez yo creo que vamos avanzando. La agilidad es una muestra de eso. Si uno piensa a lo Mm, mejor los proyectos. Yo empecé a trabajar en el 2007 y claro, no ujú, había escuchado en ese momento hablar de agilidad, aquí en Chile al menos, y era claro. como la gestión tradicional de proyectos. Y fue Mm, hartos años después que escuché hablar. Em, pero claro, tenemos como estructuras muy rígidas, pero la flexibilidad y este como orden natural, o este soltar, ¿cierto? Y dejar que las cosas fluyan, funciona muy bien también, porque tiene que ver, es como con los hijos, ¿no? Que yo lo veo mm, como muy parecido. Entonces, mm, desde tu punto de ¿qué vista, tal ¿cómo eso? podemos empezar a incorporar el Wu Wei o el Li, ¿cierto? Como en nuestros trabajos, con nuestros equipos, sin a lo Mm, mejor que se nos pase la mano e irnos como para el otro lado, pero como ir en un paso a paso. claro, mira que muy buena tu pregunta, Lucía. Mira, yo creo que como todo, uno primero tiene que estar convencido, ¿no? De algo, cuando quiere hacerlo, cuando quiere implementarlo. Ciertamente uno también va aprendiendo mientras enseña, ¿no? Eso es así. Y uno va aprendiendo a enseñar también. Pero creo que una de las cosas por las cuales yo me declaro agilista y taoísta es porque yo creo fundamentalmente que son verdades, ¿no? Son verdades, Ujú, sí, y no son únicas, primero, ¿no? También no son sí, verdades únicas. ujú, Ahí hay una frase de este autor francés, Saint-Exupéry, que me encanta, que dice que verdad es lo que produce vida en ti. Entonces, si los principios musulmanes hacen de una persona, sacan su mejor versión, entonces ser musulmán es verdad, es una verdad, es cierto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque sobre la base de aceptar esto, de que hay muchas verdades y todas son válidas, que es el concepto del respeto. Yo lo profundicé mucho en Costa mm, Rica, ¿vieras? Es algo que creo que para el sur, en América, como somos más apasionados, aquí hay toda una historia cultural ahí que tengo toda una teoría para eso, pero
Ya. En Costa Rica no tenían oro, no tenían petróleo, no tenían nada en Costa Rica. ¿Ah? Y son la gente más, literalmente su frase es pura vida. Así somos, pura vida, todo es tranquilo. Yo aprendí muchísimo acerca del concepto del respeto en Costa Rica y respetando de nuevo, ¿no? Todas las creencias y filosofías, aceptando, considerando, permitiéndonos considerar las diferentes verdades que existen. Creo que uno podría plantearse eso, ¿no? Vamos a explorar esta verdad que plantea el Tao y sobre la base de eso, llegar a tratar de incorporar algunas cosas, porque no creo que es posible, por lo menos a mí no es posible, hacer algo en lo que yo no crea. Y creo que la primera cuestión del Tao, como te digo, la primera más fuerte es esta cuestión de la dualidad. Yo estoy seguro que has de haber visto el signo ese del yin y el yang, ¿no es cierto? Sí, ¿Has sí. visto el signo? Ujú, Esto proviene del Tao. Y esto es justamente este concepto de que no existe el mal o el bien, o los dos se crean al mismo tiempo, ¿no? Y que cuando triunfa el bien, el mal se afecta y después el mal le va a cobrar el favor al bien, y esto es un círculo eterno. Entonces, el entender esta enseñanza, ¿no? De esta historia que te conté del campesino, de que no hay necesariamente un bueno o un malo, es ya un primer paso. ¿Por qué? Porque sobre la base de este entendimiento, fíjate, ya podemos entrar en un verdadero, de nuevo, ¿no? En un verdadero modo de experimentación, que para mí el Agile es eso, es una cajita de experimentar. Le meto ujú. teorías y el Agile va y te dice, sí, funciona, no funciona, intenta otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, pero esto está basado sobre esta disposición que tú tengas a enfrentarte a eso de fallé, a eso de no funciona, y no Ujú. insistir. Pero yo me voy a lo más esencial aquí, porque es la pregunta final que termino haciéndoles a las organizaciones que están en transformación. Les digo, ¿a qué quieren servir ustedes? ¿Al cumplimiento de un plan? ¿Sí? ¿O a la Ya. generación de valor? A la generación de valor o al cumplimiento del plan. Porque fíjate, cuando hacíamos un Microsoft Project Plan, que todavía se usa y para métodos tradicionales y para contextos donde no hay mucha ambigüedad, sirve Ujú, tener un sí. plan recto y puntual y listo y se hace. Este, eh, el hecho de hacer ese plan, no sé, probablemente tú lo hiciste, ¿no? Cuando uno hacía el Ujú. Microsoft Project, al final te decías ya, salve la línea base, ¿no es cierto? Y grababas la línea Sí. base. Yo tengo un pasado oscuro, Lucía, yo fui PMP, ¿ya? Sí, Yo también, o sea, yo caminé. y me hace mucho para sacar lo Ya. mejor de ahí, así que Sí, y yo creo en esta dualidad que para algunas cosas funciona, para otras no. O sea, bueno, esto lo dice Garner, y cuando yo le digo de Garner, el Brian es Garneriano. No sé si soy Garneriano, no, yo solo sé que funciona para unas cosas, para otras no. No hay nada absoluto, pero ¿a qué quiero llegar yo? A que cuando tú hacías esta línea base en el Microsoft Project, el éxito tuyo era no desviarte de esa línea sí, base, ¿ya? estamos de Entonces, acuerdo. estás hablando de que le estás apuntando tu valor al cumplimiento de un plan, ¿ya? Y puede ser, pero en estos contextos donde nosotros tratamos de incorporar las metodologías ágiles que son de harta ambigüedad, de información que falte, que no sabemos, de no certezas. Ya ese no puede ser la medición del valor. La medición del valor tendría que ser, o sea, ¿qué es lo valioso? Es el valor. Vamos a perseguir ese valor, esté donde Completamente, esté, y no es un tema de cumplimiento de un plan, no, es un tema de valor. Entonces, cuando yo del entro con valor. esto también, las organizaciones comienzan a entenderlo y comienzan a ver que efectivamente le estaban apuntando a eso, al cumplimiento de un plan como el éxito, Sí. y eso ya no habla mucho del valor necesariamente, entonces comienzan a cuestionárselo amablemente. Así es. Mira, 100% de acuerdo para, aclarar el pasado oscuro, el PMI, hace un tiempo Mm, atrás, incorporó o no sé si lo compró, hizo una alianza, no sé en verdad, pero a la PMO Global Alliance, que mm, era una, claro. no sé si lo conoces, ¿sí? La Agile Alliance, sí. Sí, claro. Sí, y incorporó, ¿cierto? Como todo este método del PMO Value Ring, que se Ujú, enfoca mucho, que las PMO se enfoquen en el valor, más que, ¿cierto?, en un cronograma y en el desvío, como claro. y es algo que iterando con tus stakeholders de acuerdo a lo que van necesitando, entendiendo que
también van cambiando las necesidades y todo. Y hoy claro, día, de todas maneras. este año, el 2025, el PMI sacó un estándar nuevo para las PMO, así como estaba el PMP, sacó otro Ujú, para las PMO, y que tiene que claro, ver eso, y se enfoca mucho en que las PMO se enfoquen ya, ¿cierto?, en el valor y no mm, en un plan rígido, ¿cierto? Que era un qué poco lo que tremendo, se postulaba hace años atrás y todo, y claro. que todos que tenemos más de 35 pasado por ahí, Ah, hemos yo pasado por no, ahí. yo soy menor. Mira, o sea, mira qué interesante lo que dices, ¿ah? Así como el capítulo aparte es cuando efectivamente el PMI adquirió o se tomó el Agile Alliance, yo dije, wow, ¿qué van a decir todos los agilistas frente a esta ignominia? No he escuchado a Sí. nadie referirse a eso. O bueno, no he leído mucho sobre eso probablemente, pero He visto algunos posts en yo LinkedIn, pero pasó, como que sí, pasó, ya pasó. pasó piolita, pasó piolita. ¿Qué te iba a decir? No, a mí me llama la atención esto que estás mencionando porque sí, yo estoy de acuerdo, ¿ah? Y el PMI también va evolucionando. Sí, Y yo, de nuevo, no soy un PMI lover ni también, tampoco soy un hater. Hago esta broma de que tengo un pasado oscuro como para sí. que la gente sepa que yo también tenía esa visión y por eso ahora la puedo contrastar. Pero sí, sí, por ejemplo, si hay una palabra que sí yo trato de ir, y muy probablemente el PMI va a llegar a eso, pero creo que sería un paso demasiado fuerte y temblaría mucha gente. De repente ya el PMI lo sabe que lo tiene que hacer y no lo hace, y también se lo respeto. ¿Ah? Esta palabra de la supervisión, el control, y tú dijiste la estandarización. ¿No? Yo, y a esta palabra no la compro mucho, la palabra estandarización, ¿ya? Porque no está muy cercana a veces también el objetivo es la estandarización y no el valor, ¿cierto? Entonces yo Mm, llego algunas veces también a cuestionar, ayudo mucho a PMOs también a ir evolucionando su camino hacia la agilidad. Unos lo logran, otros no lo logran. Está bien, pero justamente lo que yo les digo a cuestionar amablemente es, ¿para qué vamos a hacer este estándar? ¿Por qué quieren hacer este estándar? ¿Qué valor te está entregando este estándar? Cuando decimos nosotros que los equipos ágiles deberían ser autogestionados, tener sus ujú, propias formas, escoger sus herramientas, lo dice el principio ágil, que los equipos autogestionados y que donde emergen sus sí. propias arquitecturas son los que tienen mayor agilidad. Entonces, a ellos o forzarles a hacer algo que no necesariamente les haga sentido. Entonces, por eso yo a la estandarización es una palabrita que la tomo así con pincitas, porque creo que hay otras formas de luchar por lo mismo, por lo cual está luchando la estandarización. Ahora, que el PMI lo siga llamando así, está bien. Yo creo que saben, no te sorprendas que un poco en algunos años traten de suavizar esa palabra también porque Ujú, sí. no tiene mucho que ver con acompañamiento. Esa sí suena todavía un poquito a control. Entonces, pero poco a poco, ¿ah? Poco a poco se van a ir dando todas estas evoluciones, estoy seguro. Sí, además que también hay que leer el contexto en el que estamos hoy día, en el fondo, como yo creo que el Mm, PMP como funciona bien en proyectos predictivos y en proyectos grandes, si voy a construir una central, qué sé yo, y eso no implica una central eléctrica, no sé, pero eso no implica que uno incorpore, ¿cierto?, como el mindset de agilidad en un proyecto que tiene una carta GAN, que yo lo veo como cosas claro, distintas en ese sentido. claro. Pero hoy día el contexto está mucho más dinámico en todo lo que es desarrollo de software. Mm, En el fondo aparecen soluciones nuevas, parecidas a la tuya o mm, que resuelven mejor el problema que tú, en el mm, fondo que tú como empresa resuelves, ¿cierto? Entonces, claro, efectivamente, ya se requieren formas y ojalá métodos, porque te ayuda, si tú no sabes hacerlo, un método te ayuda a guiarlo, a guiarte. Después uno se va ajustando y uno va usando más o menos las cosas que le hacen más sentido y las que se ajustan claro, también a la organización en la que uno está. Pero yo claro. creo que para allá vamos todo el rato. Y al reto también, porque fíjate, Sí. uno de mis primeros experiencias laborales fue con una empresa que hacía software bancario Ya. ecuatoriana. Y ellos tenían ya como 80 bancos medianos y pequeños instalados con su core bancario. Y nosotros le dábamos instalación de ese core bancario que duraba un par de años y después soporte, mantenimiento a lo largo de toda América. Eh, ¿Y qué pasa? Que
claro, una de las preguntas que yo me hacía cuando comienzo a ver lo de la agilidad y entiendo los principios, y veo, por ejemplo, algunos principios que vienen de Crystal y de XP en términos de la comunicación osmótica y de grupos pequeños para que se pueda dar Ujú, esa mayor comunicación entre la gente y todo. Mi pregunta es, frente a esta visión de los otros que querían hacerlo todo ágil, y esto es hace años ya, a ver, ¿realmente se puede hacer algo así grande como un core bancario hecho con agilidad? Y fíjate, tengo la experiencia de decirte que cuando tratamos de plantear esto para un ujú, cliente, cuando yo no estaba todavía, cuando no había fundado Itera, pero trabajaba para una consultora global grandota, este, en Ecuador, ¿cierto? Tratamos de armar un proyecto pensado, estructurado con agilidad para un ente de gobierno inmenso que era el servicio de rentas internas, que era el cambio completo de su plataforma, de su core, o sea, era un proyecto inmenso, inmenso, gigantesco. Recuerdo que trajimos de todas no debo decir de todas, pero de cada rincón del mundo de esta consultora global nos trajimos a la gente más así top, los más ya. pensadores, los más inteligentes, ¿no? Y en esta, no quería decir el nombre, no lo voy a decir, pero los que de repente saben van a saber de quién estoy hablando. Pero en esta consultora inclusive trabajan o trabajaron o trabajaban signatarios del manifiesto ágil. Entonces, trajimos a gente muy inteligente de agilidad. Oye, y después de un mes y medio de tratar de plantear, voy a ser sincero, no logramos hacer algo convincente, ¿ah? Ujú, Estructurar un proyecto de magnitud grande con sí. agilidad. Entonces, siempre me quedó a mí esa inquietud. Y esto ya sobre la base de, ¿sabes? De haberlo intentado con gente Ujú, muy brillante, sí. dedicando tiempo y recursos a esto, ¿sí? Ya no es solamente la impresión que tengo yo, que creo yo, no, trajimos a la gente y tratamos de hacerlo. No, según mi gusto, no logramos hacer algo súper convincente. Entonces, yo he seguido con esa astillita, seguir pensando cómo, Ujú, y últimamente voy entendiendo que finalmente para proyectos así se necesita algo más híbrido inclusive, ¿cierto? ujú, sí. Ni de un lado ni de lo otro en realidad. Exactamente. Y aquí voy de nuevo, vuelvo a mi temita, ¿no? Vuelvo a mi yin yang, donde entra uno y sale el otro, y se complementan y se ayudan. Entonces, el uno genera el otro y las cosas son, se complementan de esa manera, ¿no? Ujú, Entonces, por eso, ya te digo, no soy anti-PMI, más bien le encuentro su sí. valor. Y desde esta visión ágil también, igual hago algunas puntualizaciones que creo que hay que hacer. Eso, Me gustó tu analogía con el yin y yang y en el fondo la agilidad y el método, los métodos tradicional, tradicionales. claro. Me gustó eso, como Sí. está buena. Tienes que hacerte un tatuaje del yin y el Claro, yang, sí, claro. de No agile y tengo ningún tradicional. tatuaje todavía, así que Sí, eso es, mira, el famoso Tao. no, interesante. Brian, y una pregunta ya para ir cerrando, pero en el fondo Mm, cuando gestionamos expectativas de los mm, stakeholders, cuando gestionamos a los stakeholders, ¿cómo lo hacemos mm, basándonos en el Wu Wei y el Li, como que mm, desde esa óptica, ¿cierto? Como, ¿qué recomendaciones tú mm. das? Ya, entonces mira, aquí voy a decir que tengo que incorporar elementos de gestión de producto digital que he tratado de ir puliendo cada vez más, que una de esas Ujú, está relacionada justamente con el tema de release management y de irles mostrando, y también, pero la segunda tiene que ver con el tema de cost of delay, ¿no es cierto? Entonces, trato de incorporarles de esos principios que son bien de negocio, del cost of delay, ¿no? Y de entregar cosas rápido, y también este criterio de que, bueno, tú sabes del la famosa la estadística del Chaos Report, donde el 47%, 45% de cosas que se incorporaban antes de los proyectos era básicamente funcionalidades que nadie nunca utilizaba, ¿no es cierto? Hay ese famoso
esa famosa estadística que si a ver, la primera que salió 2004, creo 2005, ya hablaba de eso. Interesante ver las últimas siguen en el mismo porcentaje, ¿eh? No ha variado, no ha variado muchísimo el porcentaje. Entonces, sigue siendo real el hecho de que por motivos no necesariamente técnicos, como son el criterio de los gerentes, de los Mm, hypos y de toda esta gente, se siguen pidiendo cosas que no necesariamente están reñidas o ceñidas al valor. Entonces, yo les digo, miren, eso lo pueden seguir haciendo, pero alguien tiene que pararse, alguien va a tener que pararse, porque eso es lo que al final, el efecto que eso les genera a ustedes es que salen tarde con las cosas cuando ya han perdido la oportunidad de cosechar valor más tempranamente, ¿no? En esa introducción, de alguna manera comienzo a mostrarles cómo la visión de fluir en un producto es mucho más valiosa que estarle apuntando a algo estático y fijo en algún momento del futuro. Dicho sea de paso, una de las cosas que a mí me sorprende ver algunas veces es cuando alguien declara sus proyectos ágiles y tienen todas las prácticas, hacen retrospectivas preciosas, ya sabes, con todas las cartulinas o con todas las cuestiones así súper bonitas y todo, que les admiro porque son muy artistas, pero cuando ves el plan del producto, le están apuntando a una sola entrega claro, en el sí. futuro. Y digo, a ver, esto no me está cuadrando mucho, ¿ah? Hay que comenzar por eso, y efectivamente eso no está en ningún lugar, eso no está en ninguna parte de ninguna guía de Scrum, ni ningún documento de Kanban. Esto es gestión del producto, ¿cierto? Que cuando tú comienzas a profundizar, por ejemplo, hay un libro buenísimo que se llama The Agile Consultant, o no, The Professional Product Owner, me acuerdo que se llama. Este libro ¿Ya? buenísimo, donde fue la primera vez, y es un libro viejo, o sea, tiene que ser de antes del 2010 del libro. Me creo, ya voy a ver. Pero es el primer libro donde yo ya vi el concepto de release management, ¿no? De cómo está ligado el producto, la estrategia del producto a la estrategia de la organización y más abajo la estrategia de las entregas, y cada una de esas cosas se van ligando hasta que tú ligas, por ejemplo, el objetivo de cada sprint con todo eso, cómo todo eso se va desencadenando y se va ligando de arriba hacia abajo. Entonces, cuando les comienzo a mostrar eso y les digo, miren, parece sensato seguir así, pero en realidad deberíamos hacer un release plan que le haga sentido a la estrategia de la organización, y cuándo voy a entregar estas cosas, cuándo quiero cosechar el valor de estas características para estos clientes de ustedes. Entonces vamos pensando cómo vamos entregando estas cosas en vez de estar apuntándole a una sola cosa llena de riesgo, y cuando también les hablo del riesgo, ahí paran las antenas, ¿no? Digo, esto es gestión de riesgo. La gente dice que ya es como el cumbayá de la felicidad y la alegría y no tiene estructura. No, a los agilistas odiamos el riesgo, y por eso vamos validando las cosas, cómo se van dando, y vamos viendo antes de que se materialicen los riesgos, si tenemos que tomar decisiones. Justamente es una gestión mucho más tangible y realista del riesgo. Entonces, cuando tú les hablas en esos términos que ellos valoran y son válidos, pero los veían desde otra perspectiva, en hacer una matriz de riesgos inmensa y comenzar a perseguir. No, si la mejor manera de riesgo es ir viendo las cosas y tener diferentes versiones para, según eso, ir afinando tu puntería, lo Ujú. que quieres lograr. Entonces, creo que va un poquito por ahí, va en el sentido de irles explicando e irles tangibilizando, dándoles herramientas también, porque cuando uno se queda en el discurso, dice, no, es que hay que entregar incrementalmente para que usted se pueda. ¿Ya? Y entonces, entonces hagamos un release plan, ya, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer esas versiones? Ya, perfecto. Vamos a hacer una valoración del valor de estas versiones o de las características de estas versiones de acuerdo a un criterio de complejidad-valor, ¿cierto? Ya entonces vamos viendo cuáles son menos complejas y más y suficientemente valiosas. Esa es la fruta low hanging fruit que llaman los gringos, ¿no? La fruta que se cosecha rápidamente. Entonces, estas van en las primeras versiones, y esto hace sentido con el Pareto, que tiene que ver con esta visión del 45% de cosas que nunca se utiliza. Entonces digo, miren, partamos con esto, y generalmente suelo decir, vamos a hacer 3 versiones, ¿ya? La esencial, y ya las tengo así literalmente nombradas, ¿no? Después de ellos la ¿Ya? agarran y las ponen su nombre. La versión esencial, la versión básica y la versión extendida, ¿ya?
y en la Ujú, versión esencial vamos a poner ese 20% de cosas que no pueden faltar porque ese es el viaje perfecto del usuario, donde él necesita hacer esas cosas. La versión básica va a tener esos otros plus donde tiene esa búsqueda más exótica. Y aquí en la versión 3, 3.0 es donde vamos a poner eso que te pidió el gerente, esa cuestión ahí que piensa tendría que estar. Dejémoslo, sí, lo vamos a hacer. Y ahí cuando yo flexibilizo, fíjate, un poco mi lenguaje, Lucía, y les digo, ujú. la pregunta de la gestión del producto no es si tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo. La pregunta es cuándo lo tengo que hacer. Esa es la Ajá. pregunta. Entonces, con esa pregunta que flexibiliza la conversación, Sí, pues, tienes razón. entonces, y esto es muy taoísta, ¿ya? Porque no es ni blanco ni negro, está como en la mitad y te ayuda a que fluya la cosa. Eso es Sí. taoísmo así de libro, ¿no es cierto? No es si sí o Mm, si no, sino cuándo. Entonces vamos dejando todas esas funciones geniales de los gerentes y del presidente para la versión 10, mientras ujú. ya ellos, y como ellos van, y esta es otra parte importante también, Lucía, como ellos ya van tangibilizando el valor de lo que van entregando, ¿cierto? Ya es algo tangible. Eso Sí, ya lo pusieron y a la gente le gustó, entonces comienzan a creer, ¿ya? Se vuelven exactamente. believers. Y eso es súper importante también, porque no podemos pasar en la teoría y en el kumbaya de la alegría y de la agilidad. No, aquí venimos, estamos usando agilidad por un motivo, estamos tratando de generar valor para la organización, para los usuarios, para las personas, dentro de un contexto humanista, ¿cierto? De gestión para los equipos. Entonces, que la organización comience a ver pronto sus resultados hace que esos Mm. gerentes después digan, hagámosle caso al Brian. No, completamente. Este, Tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Brian. bueno, Y, y, y para ir cerrando, me gustaría preguntarte, mm, ¿en qué proyectos hoy día estás trabajando? ¿Qué se viene para el futuro, para más adelante? qué interesante, gracias por la pregunta, Lucía. Mira, sigo apoyando a algunos clientes antiguos, otros nuevos, siguen apareciendo. La verdad es que yo he decidido que Itera no crezca mucho porque este, soy muy sincero, yo quiero asegurarme del servicio que damos, de que realmente la gente quede satisfecha y eso para mí significa ser Ujú, parte de, estar ahí exacto. con ellos, ¿no? No una suerte de micromanagement, pero sí de entender cuáles están siendo sus retos, cómo puedo yo apoyar. Entonces, Itera se mantiene pequeña, pero es por diseño, porque si no, entonces volvería a ser lo que yo ya fui, y era básicamente, era un gestor de equipos, y voy a decirlo de esta manera, pero no sé cómo más decir. Era Mm, vender facilitadores a organizaciones grandotas por centenares. Y entonces, eso no es agilidad, en términos de, no es lo que hago yo, que es tratar de sí, darles un valor sí. ágil a las organizaciones. Eso es gestionar personas y gestionar un negocio de consultoría, y está bien para quien quiera hacerlo. Yo no, yo soy agilista y quiero hacer agilidad. Entonces, por eso trato de mantener Itera pequeña y Ujú, entrar en los retos que creo que van a tener este futuro, o ya que son causas perdidas. Esas también me gustan porque entonces me ponen a prueba a mí mismo, en términos de ver hasta dónde mismo puede llegar la filosofía de la agilidad y del Tao. Pero en eso ando. Y claro, como te contaba hace un momentito, en este momento la mayor parte es los equipos ágiles y todo sean como que los recursos de las organizaciones han girado hacia el tema de la inteligencia artificial. Entonces, claro, es un momento también para incorporar las metodologías ágiles en el sentido de que son cosas eh, que si se ven también como experimentos, tienen tienen un mejor pronóstico de ser adoptadas, ¿no es cierto? La inteligencia artificial generativa es algo que está en el día a día, ¿ah? Sigue evolucionando, ujú, y el día de mañana cambia una cuestión, y los equipos tienen que adaptarse a ese nuevo modelo, o algo sucedió. Entonces, si no hay un reto ideal para agilidad que llene ya en este instante, no sé cuál otro más hay, ¿me entiendes? Deben haber muchos más, pero GenAI está como listo. Y como los ujú. recursos de las organizaciones están enfocados en eso, pues en eso estamos, ¿no? Estamos dedicados a apoyar equipos que están haciendo iniciativas de GenAI
pero Ujú. con esta mentalidad de experimentación, ¿no? Que tiene que ver con Entiendo. Agile y también ayudando a las capas de arriba en las organizaciones a que entiendan cómo gestionar estas iniciativas de una manera diferente para que realmente haya este matrimonio entre las dos cosas. Eso. Ajá. Interesante, Brian. Quiero agradecerte por la entrevista de hoy. Nos costó, pero salió. Así Gracias que por tu paciencia, querida Lucía. Sí, han mu- sido días muy complicados, muy, muy agitados. Así que muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia y creo muy interesante, de verdad me quedo con lo del yin y yang, me gustó mucho como la analogía, ¿cierto?, de entre Mm, lo tradicional y lo ágil. Así mm. que, bueno, agradecerte, Brian, y esperar, ¿cierto?, que a las personas que escuchen este episodio les sea de utilidad toda la información que hemos conversado hoy día. Claro, excelente. Lucía, no sé si sueles dejar el correo de las personas que participan. El mío, por favor, entrégalo también ahí en el podcast para que los que tengan más dudas o inquietudes, a mí siempre me encanta. Yo siempre digo que el primer café es gratis, ¿ya? Entonces nos tomamos Ajá. el primer café y conversamos, porque de esto es súper apasionante y más bien gracias a ti por el interés y por la paciencia. Ha sido un poquito complicado por mis tiempos, pero te agradezco por persistir y quedo a las órdenes, ¿verdad? En lo que pueda servirte también. Perfecto, el correo lo voy a compartir en los comentarios en la descripción del episodio, lo voy a dejar también ahí para que las personas puedan ahí por escribirte, como tú dices, el primer Claro. café gratis y está súper bien. Así que Te deseo mucha eso. suerte con tu podcast, que tenga mucho éxito. Generalmente he visto, ya me he visto como unos 5 o 6, son temas súper chéveres, así es que le invito a la gente que siga viéndote, porque estoy seguro que va a seguir trayendo temas muy interesantes. Éxito con tu Mu- podcast. Muchas gracias, Brian, de verdad muchas gracias y éxito para ti también. Así que bueno, Gracias. vamos concluyendo este episodio y si les ha gustado, compártanlo y sigan este podcast. Nos vemos. Chao. Chao.